Hola chicos, ¿cómo están? Espero que súper bien. Continuamos con los tutoriales de la unidad 3, raíces de ecuaciones no lineales, refiriéndonos siempre a nuestro libro de texto Chapra y Canale, particularmente para esta unidad en el capítulo 5, métodos encerrados. Precisamente hoy vamos a ver el primero de los métodos encerrados, que nos permite sistematizar un poco el encuentro de raíces de ecuaciones, conociendo el intervalo dentro del cual tenemos certeza de que la raíz exacta efectivamente se encuentra. ¿Cómo conocemos ese intervalo? Y bueno, puede ser a través del método gráfico que ya analizamos en el primer tutorial. A través del análisis del gráfico propiamente dicho, la figura, nosotros vemos cuando la función atraviesa el eje de la x, entonces pasando de negativo a positivo o de positivo a negativo, ocurre un cambio de signo en la función, es decir, se pasa por el cero y eso implica que allí está la función. Si nosotros identificamos el intervalo en el cual ocurre ese cambio de signo, entonces tenemos suficientes indicios para suponer que la raíz se encuentra allí. Y esa propiedad es que es explotada o es aprovechada por este primer método, que es el método de la bisección. Y efectivamente, el método de la bisección lo que hace es tomar dos valores que conforman un intervalo encerrado, ¿sí?, dentro del análisis de la función, que se constituyen en un límite inferior y un límite superior. Teniendo la función del límite inferior y la función del límite superior, nosotros sabemos que las dos, o que una de las dos es positiva y que la otra es negativa. Su multiplicación siempre va a ser negativa debido a eso. Entonces, matemática, o sea, la noción gráfica que tenemos de que se cruza el eje de las X en ese intervalo, matemáticamente se puede representar a través del cambio de signo, ¿sí? Lo que hacemos con el método de la bisección simplemente es encontrar una nueva raíz en el punto medio del intervalo y teniendo como variable de test esa nueva raíz, nosotros analizamos si el cambio de signo ocurre entre el intervalo primero, es decir, entre el límite inferior y la raíz, o entre la raíz y el límite superior. Si la multiplicación de la función del límite inferior y la función de la raíz es negativa, eso implica que la raíz exacta está en el primer intervalo. Ahora, si la multiplicación de la función de la raíz por la función del intervalo del límite superior es negativa, entonces eso significa que la raíz se encuentra en el segundo intervalo. Esto es lo que vamos a tratar de sistematizar un poquitito a través del código que está ya representado en el libro, en la figura, creo que es la figura 5.2, el algoritmo. Y bueno, está una implementación en MATLAB súper sencilla de seguir. Como les dije, el ejemplo 5.3 que vamos a resolver está basado en el ejemplo 5.1, que está basado en el método gráfico. Y tomamos como referencia que el intervalo en el cual nosotros sabemos que la raíz existe es el intervalo inferior 13 y superior 16. Entonces eso vamos a usar como prueba para definir, la siguiente raíz y sucesivamente los nuevos intervalos que nos van a permitir encontrar la solución, ¿sí? También definimos un error máximo al cual queremos llegar con la aplicación de este algoritmo. Y bueno, un número máximo de iteraciones para obviamente evitar que el programa corra por siempre y respetando el compromiso siempre que queremos lograr de tiempo de cómputo y precisión en el resultado. Vamos a utilizar un comando while, que es un comando que permite correr un programa hasta que se cumpla una condición de parada, y en este caso la condición de parada justamente va a ser esta, ¿verdad? Llegar a un error máximo deseado o a un criterio de parada, perdón, a una precisión de tolerancia, una tolerancia de precisión, o a un número máximo de iteraciones, ¿verdad? Entonces el algoritmo sencillamente lo que hace es, empezamos obviamente con el intervalo conocido, superior e inferior, y definimos una raíz como el punto medio entre ese intervalo. A partir de ahí tenemos dos variables de análisis. La primera variable de análisis es directamente la multiplicación entre f de xi de xl, ¿sí?, por f de xr, que es esto que está acá abajo.
Si ustedes se fijan, esto es la función de XL, perdón, y lo siguiente es la función de XR. Y luego tenemos la función de XR por la función de XU. ¿Sí? Entonces, ¿para qué hacemos esa multiplicación? Para probar si XR está en el primer intervalo o en el segundo, básicamente. Y allí entramos en las condiciones. ¿Sí? ¿Cuáles son las condiciones? Y las condiciones básicamente son que si RL, que es mi variable de análisis del primer intervalo, es menor que 0, es decir, que el cambio de signo ocurre entre XL y XR. Entonces, para la siguiente iteración, mi nueva XU va a ser XR. ¿Sí? Ahora, si RU es la que es negativa, ¿sí? Significa que la raíz está entre el intervalo, en el intervalo entre XR y XU. Entonces, mi nueva XL va a ser XR. Con eso lo que definimos son los valores para una nueva XR, que va a ser lo mismo que acá, ¿sí? Pero con los valores ya ajustados de XR y XU, ¿sí? Y lo último que me falta acá es el criterio de parada, que para el comando while es sencillamente if. Y vamos a comparar. Ustedes pueden probar. Yo le voy a llamar error 1, ¿sí? Calcular el error antes del if. Calcular error 1 como la relación entre mi x nueva y mi x vieja. ¿Sí? Esto ya está en valores relativos, está en relativo de 0.5%, ¿sí? Valor absoluto de 0.005, entonces por eso se queda en esto en valor absoluto. Y bueno, esto es lo que yo entro a probar, ¿sí? Si error 1, voy a cambiar de teclado para que pueda hacer el programa, es menor que el error máximo, ¿sí? O y acá voy a contar las iteraciones. Acá falta un conto de iteraciones. ¿Sí? Empezamos con iter es igual a 0. Acá cuento iter es igual a iter más 1. Acá puedo ya definir criterio. O y max es menor que iter. Entonces esto va a contar. Si esto no se cumple, sencillamente lo que pasa es se vuelve a hacer el código, ¿sí? Entonces aquí lo que tenemos otra vez es XR, ¿sí? Y bueno, de vuelta acá calculamos los valores test, ¿sí? Para ver si dónde está la raíz, ¿no? Y darle play a esto, a ver si corre, uno nunca sabe. Tenemos que estar acostumbrados a que tengamos algún tipo de problemas. Pero bueno, acá lo que faltó, a ver, acá faltó un pequeño problema. Si se fijan, acá esto es 0.02, o sea, 2.4% en valor absoluto, ¿sí? Y sencillamente porque esto tenía que ser valor absoluto. Obviamente es menor porque es negativo, pero a mí no me interesa el signo, sino me interesa la dimensión. Tiene que ser la dimensión menor a 0.5%. Entonces ahí corregí, puse valor absoluto. A ver si corre. Exactamente, acá corrió. Mi error de salida, digamos, es 0.03%, perdón. ¿Sí? Es menor que 0.5%. ¿Sí? Y bueno, lo que me importa a mí es que
el valor de XR new, que es el valor que permite salir, ¿sí?, del código, es 14.73.44. Finalmente, este valor es el valor más aproximado a la raíz con este valor de error, ¿sí? ¿Cómo verificamos eso? Y verificamos sencillamente poniendo el mismo valor de btest, ¿sí?, que era que estaba aquí. O sea, este valor de aquí. Y vamos a poner, en vez de C, tiene que ser XR new, que es el valor con el que el algoritmo se quiebra. ¿Sí? Y esto tiene que ser btest, ¿sí?, para comparar con 40. Aquí tenemos QR, como le dije, 14.73. El valor de btest es 40.0895, ¿sí?, que de vuelta es de orden, de un orden menor, digamos, que el del ejercicio anterior con el método gráfico, o sea, ganamos un poco de precisión. Eh, y bueno, a través de esto lo que permitimos conseguir es un algoritmo que nos permita sistematizar esto para obtener. ¿Cómo se controla el método gráfico? Obviamente yo puedo seguir haciendo o seguir seccionando, digamos, los intervalos entre XL y entre XU hasta tanto me plazca, y yo controlo eso básicamente con la cantidad de iteraciones, ¿sí?, y con mi error máximo, ¿sí? Eh, entonces, a partir de eso puedo encontrar mejores soluciones, ¿sí? ¿Cómo puedo ver la proyección de mis soluciones? Sencillamente se puede hacer un vector en donde el error sea una función de las iteraciones, es decir, para la iteración 1, yo te da una dimensión de 1, y para iteración 2 se complete la segunda fila, para iteración 3 la tercera fila, etcétera, ¿verdad? Entonces así, a través de eso podemos ver una proyección de iteraciones versus error que nos permita ver cómo va mejorando. Obviamente, les repito, eso tiene una relación de compromiso. ¿Por qué? Porque una iteración más implica más cómputo, para, digamos, ya no ganar tanta precisión entre iteraciones. Las mayores ganancias de precisión se dan en las primeras iteraciones, y a partir de eso la curva se satura hasta tener un valor de referencia, ¿sí?, el valor máximo de error que podemos llegar. Eh, y bueno, esta definición de error es una definición de error absoluto que se cumple para el método de la bisección, y como tarea, además de, de crear digamos, el vector que va a permitir ver esta proyección de error, en el libro se encuentra la derivación de este error, ¿sí?, y además de cómo este error puede definirse no solamente en términos de XR, sino de XU y de XL también, porque finalmente XU y XL son los que definen XR. Entonces, eso es lo que permite tener este criterio de parada, y sobre todo decir que este criterio de parada permite tener o permite satisfacer una precisión en el encuentro de la raíz. Entonces, chicos, espero que les haya servido este método, espero que les haya gustado. Si les gustó, perfecto. Si entendieron, perfecto. Si no, estoy abierto a recibir sus consultas, dudas o sugerencias a través de la plataforma Educa, o de un correo, o del WhatsApp. Así que a las órdenes, para lo que sirva, ¿sí? Gracias.